Hoy vengo a contaros la labor que realizamos tanto desde la Universidad de Filipinas, mi departamento. Yo soy el doctor Miguel Blázquez, soy coordinador de la sección de español de la Universidad de Filipinas Diliman y soy el presidente de la Asociación Filipina de Profesores de Español como Lengua Extranjera en el país. Y bueno, vengo a hablaros de las iniciativas que llevamos a cabo, sobre todo en la educación pública filipina y, en particular, sobre el repositorio de materiales y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para apoyar la enseñanza del español. Como bien sabéis, Filipinas fue colonizada por los españoles y estuvo bajo dominio de la corona española durante 300 años. Pero el español nunca llegó a calar en Filipinas como sí que lo hizo en Latinoamérica. Entre las razones está la distancia geográfica, estaba muy lejos de España. La población española en Filipinas fue escasa. El modelo económico fue distinto, se basaba en el comercio con China y extractivo a nivel de impuestos, pero no había un sistema latifundista y más estable como sí que lo hubo en Latinoamérica. Y además de eso, al clero, debido a la poca cantidad de españoles que había, en cierto modo no les interesaba la enseñanza del español porque también era una manera de controlar a la población. No fue hasta el siglo XIX, 1863, en la que se establece una política pública de enseñanza en la que la corona española creó unas 70 escuelas a lo largo y ancho del país para enseñar español en la educación primaria, pero como este esfuerzo, que llegó tarde, a finales del siglo XIX, se vio interrumpido por la guerra hispanoamericana, en la que Filipinas dejó de ser colonia española para convertirse en colonia americana. Los americanos también desembarcaron no solo militarmente, sino también educativamente, y promovieron la enseñanza del inglés en el sistema educativo, relegando al español a un lugar más periférico. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, como ya sabéis, Manila fue la segunda ciudad más destruida después de Varsovia, y debido a la guerra entre los americanos y los japoneses en Manila, el barrio español que estaba en el centro se vio destruido y la población española dispersa, por lo que a día de hoy quedan pocos hablantes, o ninguno, diría yo, y si los hay son muy, muy mayores, hablantes españoles nativos. Lo que sí que hubo durante el siglo XX fueron enseñanza del español tanto en las universidades, había algunos créditos obligatorios, como en algunos colegios privados, mientras el español fue lengua oficial, carácter que perdió en 1987, en el que ya solo el filipino y el inglés son las lenguas oficiales. En ese momento el español dejó de estar en la educación filipina, solo se mantuvo en las instituciones privadas o de optativa en alguna universidad, y no se reintroduce el español en el sistema público hasta 2010, que es cuando se firma un memorándum entre el gobierno español y el gobierno filipino para reintroducir el español en la educación pública, pero ya no como lengua oficial, sino ahora como lengua extranjera, igual que se enseña el coreano, el japonés, el francés, el alemán y el chino mandarín. En este contexto realicé un par de publicaciones para conocer un poco cuál era la situación del español, ¿no? Y qué nos había llevado a esta situación en el país. Creo que es importante ir viendo el tipo de publicaciones que realizamos
para que vayáis viendo cómo todo este proyecto se desplazó en el tiempo, ¿no? Así que primero se hizo un overview, una pequeña aproximación a la situación del español en el siglo XXI. En esta aproximación, otra de las cosas que hemos hecho en mi asociación en Filipinas, y luego espero poder tener tiempo para enseñaros la página web, pero una de las cosas que hemos realizado es un mapa interactivo donde hemos situado a todas las instituciones que enseñan español ahora mismo en el país. Bueno, pues esta es una de las cosas que hemos hecho, porque lógicamente a la hora de entender la situación del español en un país, no solo es necesario conocer su historia, sino también entrevistar a organizaciones que trabajan. Estos dos informes, reports, se han realizado con la ayuda de la Embajada de España, el Ministerio de Educación filipino, otras embajadas latinoamericanas y universidades, haciendo entrevistas e intentando comprender, y todo este trabajo de localizar cada uno de los colegios o instituciones que enseñan español en el país se ha realizado con ayuda de los profesores de español in situ. Como dije, el español ahora desde el 2010 se reintrodujo en la educación pública filipina como lengua extranjera, y como tal se hizo en el programa SPFL, Special Program for Foreign Languages, y se estudia junto con otras 6 lenguas. ¿Qué ocurre en Filipinas? Tenemos 2 lenguas oficiales, filipino e inglés. Tenemos una tercera lengua que se enseña, que es la lengua regional, podrá ser ilocano, chabacano, ilongo, y luego ya la cuarta lengua, la lengua extranjera, queda relegada a un cuarto idioma. Por eso es difícil también que los alumnos elijan esta optativa, y ahora veréis que se enseña 4 horas a la semana como cualquier optativa, y desde el grado 7 hasta el grado 10, es decir, desde los 12 a los 16 años. El español es el segundo idioma, tanto por número de colegios como regiones, número de profesores y estudiantes. El primero es el chino, y estamos hablando de unos 10.000 alumnos y 200 profesores en todo el país. Estas cifras, depende cómo las veamos, suenan bien o suenan mal. 10.000 alumnos de español al año, lógicamente es algo para estar orgullosos en 80 colegios distribuidos por todo el país. Pero si tenemos en cuenta que Filipinas tiene 100 millones de habitantes y una población escolar de 5 millones, la cifra de 10.000 alumnos, como veis, es bastante baja, es bastante escasa. Y lo mismo ocurre con el coreano, el japonés, el chino, el francés o el alemán. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la enseñanza? Cuando se firmó el memorándum y cuando se estableció este nuevo programa de enseñanza de idiomas, muchos profesores no sabían español. Fueron reciclados, ellos enseñaban filipino o enseñaban inglés, y fueron reciclados y les dieron formación en español y les hicieron dar clases. No había realmente... there is no track. Cuando ellos van a enseñar español, tú estudias educación secundaria, pero no hay un track, una especialización en español o en ninguno de los otros idiomas. Entonces, mucha de esta formación depende de formaciones puntuales externas, que bien se hacen vía embajada española o latinoamericanas, o a través de formaciones específicas que realiza el DPET o nosotros como asociación. Entonces, no saben español del todo. Tampoco tienen recursos materiales, hay una escasez de recursos, sobre todo en las provincias, no en el centro, no en la capital, pero sí en las provincias, y también hay una carencia, una capacitación pedagógica, porque, y aquí es menos escasa, menos aguda, pero todavía hay. Y por eso nosotros, igual tampoco hay un currículum unificado, ¿no? Y por eso... todo esto lo sabemos otra vez por unos estudios que he realizado, en lo que he hecho tanto entrevistas como una encuesta al 81% de la población del profesorado. Si hay 218, mi sample size es 159, o sea que puedo decir que he realizado estudios. Y aquí es donde se ven estos problemas de los que
os he hablado, cómo les falta competencia lingüística, cómo les falta recursos y cómo tienen carencias tanto de capacitación pedagógica como de un currículum unificado. Por eso realizamos iniciativas en estos cuatro pilares, ¿no? Damos clases de español, formación lingüística, capacitamos didácticamente, tenemos jornadas de ELE y webinarios, apoyamos en el desarrollo curricular y creamos materiales. La capacitación didáctica, bueno, empezamos con las jornadas de ELE en 2018. Esta fue la primera iniciativa que llevamos a cabo desde el departamento y la idea era crear un lugar de encuentro, un punto de encuentro donde los profesores se sintiesen parte de algo. Uno de los grandes problemas es que trabajamos en un archipiélago con más de 7.000 islas y muchos de esos docentes estaban aislados. Imaginaos, no sé español, no tengo materiales para enseñar español y no tengo a nadie con quien compartir mis frustraciones, porque yo estoy frustrado como profesor, pero además el profesor más cercano está a cientos de kilómetros en otra isla. Entonces decidimos crear estas jornadas de ELE, un lugar, un punto de encuentro, donde, conocernos, hablarnos, compartir, etcétera, etcétera. Fue de ahí donde surgió la idea de crear AFELE, la Asociación Filipina de Profesores de ELE, y, desde ahí hemos ido construyendo. Primero, como veis, ya vamos por las 7ª jornadas de ELE, la verdad es que han sido todo un éxito y ya participan muchísimas instituciones y se hacen anualmente. De muy poquito ya somos muchos y como veis, la verdad es que un éxito y muy contentos de lo que está ocurriendo. Pero como digo, todo esto esta asociación empezó como un grupo de Facebook, un grupo de Messenger, donde compartir, ¿no? Donde empezar todos a hablar y este año ya lo hemos oficializado la asociación tanto con el gobierno español como con el gobierno filipino. En estos grupos de Facebook informales donde compartíamos, muchos profesores me mandaban mensajes diciéndome: Miguel, quiero enseñar español, quiero enseñar saludos y despedidas mañana y no tengo materiales, quiero enseñar la familia y no sé dónde encontrar materiales o no sé qué tipo de... Y yo iba respondiendo uno a uno por email. Entonces, aquí estoy con todos los alumnos, etcétera, etcétera, en distintos colegios, porque lógicamente este tipo de proyecto tiene mucho de humano y de dedicación de ir de isla a isla, en colegio conociendo a alumnos. Como veis hemos salido también en la prensa y tal, pero esto tampoco hace falta. Como digo, os voy a hablar del repositorio, que es, yo creo que la parte más esencial de esta página web que hemos creado. En nuestra página web, en el inicio, lógicamente, ponemos todo tipo de noticias sobre el español en Filipinas, tanto trabajo como actividades que realizan, todo lo relacionado con el español que ocurre en el país, pero sobre todo tenemos esta pestaña que son los recursos de ELE. Aquí lo que hice, debido a esos emails que me llegaban constantemente, dije, vamos a centralizar todos estos recursos en algún lugar, ¿no? Y los centralicé, de acuerdo con el currículum del Ministerio de Educación filipino. Entonces, conociendo el currículum en A1, que es el grado 7, grado 8, lo establecí: contenido comunicativo, contenido léxico, contenido gramatical, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si un profesor quiere enseñar saludos y despedidas, ellos simplemente tienen que venir aquí y aquí, en este repositorio, les van a venir vídeos, les van a venir páginas web con contenidos gratuitos que ya están online. Yo no he creado estos contenidos, los que he hecho ha sido organizarlos de acuerdo al currículum del DPED para facilitar el acceso a todos estos profesores que antes no tenían acceso.
Como sabéis, es muy difícil también encontrar recursos cuando no manejas el idioma, y muchos de estos profesores no manejaban y los alumnos lógicamente tampoco. Pero en estos tenemos vídeos, supongo que todos conocéis esta página, lógicamente. Entonces, como digo, si un profesor no conoce el idioma, al menos puede poner un vídeo de introducción, puede venir aquí a las actividades, el alumno puede entrar en actividades y puede hacerlas en casa, porque son actividades que también se autocorrigen solas. Pero bueno, no me voy a extender aquí porque todos ya conocéis ProfeDL y este tipo de plataformas. Bueno, además de esos materiales que os he enseñado en la página web, también ofrecemos cursos de L. También ofrecemos cursos de español. Ya hemos formado a más de 150 docentes, tanto en A1, como veis, muchos de ellos entran sin saber absolutamente nada de español, como en cursos de A2 de 120 horas. También nuestra iniciativa, en cierto sentido, ha hecho que otras instituciones, como la Embajada de España, el Instituto Cervantes o el Gobierno de Colombia, hayan empezado también o hayan vuelto a formar a profesores. Todas estas actividades son gratuitas para el profesorado, tanto el repositorio, tanto la web, como los cursos que ofrecemos. Bueno, también colaboro como consultor con el Ministerio de Educación filipino, tanto en la educación secundaria pública como en la formación profesional donde se enseña español. TESDA es la formación profesional. Y bueno, como digo, creación de materiales, ya os he explicado lo que era la web de AFEL y cuál era el repositorio. Un repositorio que ha sido reconocido tanto por el Ministerio de Educación español como el Ministerio de Educación filipino como material suplementario, y está disponible para todos vosotros. También, si queréis utilizarlo en vuestras universidades, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, ya os he explicado un poco cómo funciona, ¿vale?, el repositorio. Y bueno, aquí tenéis una publicación de cómo se creó esta página web y todo lo que conlleva, ¿vale? Y bueno, además de esta página web, porque la página web, este repositorio, nos pareció que era ideal como material suplementario, como material extra. Pero nos faltaba algo, nos faltaba un currículum similar en todas Filipinas, porque eso permitía tanto el acceso de los estudiantes por ejemplo, a las universidades, o también ser capaces, si había alumnos moviéndose entre diferentes colegios o islas del país, poder seguir su formación y adaptarla a sus necesidades. Y claro, qué mejor manera que para crear un currículum que desarrollar un libro. Y por eso hemos creado este libro, que es un libro se titula Cuentos, y es un libro de español como lengua extranjera de filipinos para filipinos. Lo he creado, bueno, se financió gracias a mi universidad, gracias a la OBCRD, la oficina, en un proyecto, gracias a un Outright Grant 4202, me parece. Estoy obligado a decir el número y quién financia. No, fuera de bromas. Y ese es mi equipo con el que hemos realizado este libro. ¿Por qué este libro es particular? Bueno, una idea que hemos querido trabajar, y es una pena que este no sea mi ordenador, lo tengo aquí, pero luego os lo puedo enseñar el libro. Una idea en la que trabajábamos este libro es que queríamos que fuese un libro, como he dicho, hecho por filipinos para filipinos. ¿Y qué me refiero con eso? Teníamos una idea clara de que queríamos también decolonizar la enseñanza del español en Filipinas. No solo queríamos crear un currículum homogéneo del español. El libro es gratuito, no solo queríamos dar un libro gratuito a todos los estudiantes,
sino que además queríamos que los filipinos fuesen protagonistas de la creación de su propio conocimiento. No queríamos que ese conocimiento viniese impuesto, ¿no? Y como bien sabéis, las editoriales españolas, las editoriales europeas, que son las que se consumen sobre todo en Filipinas, pues bueno, tienen una manera de entender la enseñanza del español un poco homogénea y, por qué no decirlo, hegemónica, ¿no? CEFR, el Common European Framework of Reference for Languages, entiende, y no digo que esté mal, pero entiende que hay una serie de niveles que siguen todos los alumnos independientemente del contexto nacional o local en el que se enseña el español. Está muy bien ese marco para definir la interlengua, está muy bien como marco global para entender cómo se mueve la enseñanza de idiomas y cuáles son los distintos niveles, como bien todos sabéis, pero es verdad que en ciertos lugares los materiales y cómo se enseña no se adapta. ¿Y en qué sentido no se adapta? No solo culturalmente, que eso es bastante obvio, ¿no? Si digo cosas como vamos a esquiar, a un filipino, lógicamente probablemente nunca va a ir a esquiar, ¿no? Pero bueno, si hablamos de hobbies y aficiones, pues a lo mejor no son esas aficiones las que más llaman la atención del filipino. Pero no, es ir mucho más allá. Es, por ejemplo, tener en cuenta pues bueno, el español, como digo, Filipinas fue colonizada por los españoles y en Filipinas los apellidos son comunes, hay herencia hispana, muchos de mis alumnos tienen los mismos apellidos, hay un léxico común, hay un léxico compartido, mesa, silla, cuchara, hay una pronunciación compartida, una fonética y una fonología. Son aspectos lingüísticos que yo como profesor puedo tener en cuenta a la hora de enseñar español al público filipino. Nosotros hemos creado un libro que no sirve en otros contextos. Este libro no se puede usar en Corea, no se puede usar en China, no se puede usar en Tailandia porque el contexto es distinto. Pero es un libro muy adecuado para usar en Filipinas y está adecuado al contexto. Hemos intentado que sea lo más inclusivo posible, inclusivo en el gran sentido de la palabra. No queremos que ningún alumno se quede fuera por ningún tipo de condición religiosa, género, además cultural, en un país tan diverso como Filipinas. Y bueno, hemos tratado de tener en cuenta también, ¿no?, de representar esa diversidad, de ahí que aparezca el carabao, de que aparezcan, bueno, este tipo de cosas que son familiares para los filipinos. Queremos que ellos vean el libro y se vean representados, ¿no?, porque consideramos que es necesario to engage con los libros, ¿no? Sí, lo siento, ya después de tantos años en Filipinas yo también me he vuelto multilingüe, es una de las consecuencias de vivir allí. Bueno, pues tenemos este libro que lo presentaremos en el CELEAP. Si vais a estar, estaré con mis compañeros presentando el libro y cómo se realizó, así que no me voy a extender más allí. Claro, para construir este libro, porque parece que las cosas salen de la nada, cuando decimos que es un libro de filipinos para filipinos, antes de hacer nada teníamos un diagnóstico de la situación por esos estudios que dije que realicé, pero también realizamos focus group discussions con profesores y con alumnos para ver qué opinaban de los libros que había ahora, qué tipo de libros querían, cómo entendían ellos la enseñanza del español. Because what I cannot do is, from my ivory tower, develop a book y luego decir, no, es un libro de filipinos para filipinos. ¿Por qué? ¿Porque viene de una institución filipina? No. Si realmente queremos decolonizar materiales, we do not decolonize. We are decolonizing and we use it as a verb. Eso es algo que me dijo Gillian Melchor aquí presente y que llevo conmigo porque es esencial entender todo esto como un proceso, ¿no? Un proceso en el que los profesores y los alumnos tienen que ser partícipes en todo momento. Y luego, lógicamente, hay que hacer estudios. Yo no puedo criticar los manuales de L presentes en el país
sin haber mirado. Entonces he realizado un corpus con todos los libros de texto existentes en Filipinas para ver cómo se enseñaba el español en Filipinas y qué se podía mejorar y qué había de bueno también en esos materiales, ¿no? Pero al mismo tiempo también hice un estudio de todo este léxico común, porque lógicamente si luego yo quiero dentro del libro introducir una palabra u otra, tengo que ser plenamente consciente de cuál es ese vocabulario común y de qué manera influye al trabajo que realizamos. Y bueno, una vez llegado a esto, y perdonad por todo lo que me he extendido, pero creo que es necesario, sobre todo viniendo cada uno de un país, porque bueno, me ha costado mucho esfuerzo y muchos años llegar hasta aquí, y creo que a lo mejor en vuestros países esta iniciativa puede servir de ayuda. ¿Y por qué hablar de inteligencia artificial? Bueno, pues que antes teníamos un problema, ¿no?, que era la falta de materiales, y creamos una solución que fue este repositorio de materiales, ¿no? No teníamos materiales, creo un repositorio. ¿Cómo puedo utilizar? ¿Qué ocurre ahora, no? ¿Cómo puedo adaptar esos materiales a las necesidades de los profesores? Pues yo creo que es esencial, y estamos realizando ya webinarios con los profesores para que empiecen a utilizar la inteligencia artificial, los propios profesores del DPED, para crear, adaptar esas actividades a su día a día, a su currículum, ¿no? Como bien decía nuestra compañera en la charla anterior, como profesores para decidir qué entra en clase y qué no, ¿verdad? Y en este tipo de situaciones donde, bueno, hay una falta de recursos, hay cierta falta de apoyo institucional, lógicamente las herramientas gratuitas de inteligencia artificial pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, lógicamente, es un tutor que podemos tener disponible las 24 horas, tanto los profesores como los alumnos, sobre todo en un contexto en el que el profesorado también necesita formación constante, pero también para los alumnos, porque permite la práctica oral, como hemos visto, la IA ya permite esa interacción oral, permite la práctica escrita y el feedback inmediato. Yo esto lo utilizo con mis propios alumnos, el hecho de que se corrijan sus propios ensayos, ya me libera de un montón de trabajo que antes yo utilizaba para eso. O sea que hay muchas cosas en las que la IA nos puede beneficiar y nos puede ayudar, que nos deja tiempo para otras actividades que no puede realizar, ¿no? Y lógicamente fomenta el aprendizaje autónomo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho con el Departamento de Educación y con los profesores es enseñarles a escribir bien los prompts, ¿no?, lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial. Entonces, un profesor que ya tiene disponibles los materiales en la web puede decirle a la IA: necesito diseñar una sesión de 60 minutos para alumnos de grado 7 en Filipinas. El tema central es la familia. Por favor, estructura la clase combinando el currículum oficial y usando materiales externos como los que aparecen en la web AFELE, tal como los de ProfeDL, WordWall, tal. Divide el guión en fases, donde yo tengo un inicio, una comprensión, una gamificación. Esto era lo que también hablaba nuestra compañera: qué dejo entrar en el aula y cómo dejo entrarlo. Yo soy el que tiene que decirle: bueno, pues de inicio quiero que habléis de esto, luego quiero tener una fase de comprensión, luego voy a tener más allá una fase de gamificación y luego voy a cerrar. Yo aquí he puesto un ejemplo, pero pueden ser muchos, ¿vale? Es establecer también esa interacción con la IA. Y lógicamente, pues bueno, ahí te dará, eso fue lo que me salió cuando yo metí este prompt, ¿no? Luego, lógicamente, nosotros podemos interactuar con aquello que nos ha ofrecido la inteligencia artificial para ver si se acomoda a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestros alumnos. Pero, lógicamente, nos ayuda mucho, y sobre todo a aquellos profesores que todavía no dominan del todo el español. Claro, ¿qué riesgos tiene? Como bien señalaban antes, ¿no? Información incorrecta, hay que tener mucho cuidado con esto, y el profesor siempre tiene que establecer un filtro
no solo de la veracidad, como ese poema de Lorca que hablamos, sino de lo que debía entrar, ¿no? También, y bueno, también la dependencia tecnológica. Yo intento hacer hincapié de esto con mis alumnos. Está muy bien la inteligencia artificial, pero también está bien leer, también está bien escribir a mano, también está bien interactuar. También tenemos que fomentar en nuestro alumnado algo que no sea el estar todo el día con el ordenador y con el móvil, ¿no? Y luego, lógicamente, protección de datos, sobre todo con los que trabajamos en contextos con menores, ¿no? En la educación pública es muy, muy importante. Y bueno, como ya he dicho, formación docente, el desafío, ¿no? Y por eso también me ha gustado mucho lo del equilibrio y el entender cuál es la identidad del profesor en todo esto. Bueno, espero que os haya servido un poco para entender la situación del español en Filipinas, las iniciativas que realizamos y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miquel, por su presentación tan inspiradora. Deberíamos reconocer su labor y esfuerzo y dedicación para mejorar la situación de enseñanza de español en Filipinas, porque sobre todo en la educación secundaria, ¿no? Desde su fundación de la Asociación Filipinas de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, que dio lugar a las jornadas L en Manila, que tienen objetivo de formación de profesores, que sabemos muy bien que es la clave para éxito y la eficacia de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, en mi opinión, Filipinas presenta una realidad de L muy interesante. Como has dicho, que posee una relación histórica con el español, pero es una lástima que no se haya desarrollado ese vínculo lingüístico. Y porque esto es una ventaja comparando con otros contextos asiáticos, ¿no? Y cuenta con apoyo institucional, con la presencia de Institutos Cervantes, ¿no? Asesoría de educación, y creo que, no sé si me equivoco, es la sede de Institutos Cervantes con más matrículas en el mundo, no sé si entre India y Filipinas. Y también está incluida enseñanza de español en la educación pública, como acabas de tratar, pero a la vez tiene una enorme dispersión geográfica, ¿no? Que podría considerar como una dificultad para el acceso y la difusión del idioma. Dicha dispersión está muy bien visualizado, como has mostrado, en el mapa interactivo en la página web lfilipinas.org, y sumando a ello también el problema de fuertes desigualdades educativas al país, ¿no? Pero por ello sería curioso observar qué soluciones pueden ser transferibles a otros contextos asiáticos con problemas similares, sobre todo las desigualdades educativas, ¿no? Y pues una pregunta para empezar, porque como has dicho, que ahora se enseña español en 80 colegios, escuelas más o menos, y has dicho que algunos profesores no saben la lengua. Entonces me entra la curiosidad porque esos profesores de secundarias, desde dónde se han formado y cómo pueden enseñar una lengua que no sabe, cómo funciona. Eso es una curiosidad. Vale, muchísimas gracias. Sí, es curioso y bueno, fue una realidad que me sorprendió mucho, ¿no?, cuando llegué al país y por la que me he dedicado. Bueno, realmente es una de las razones o la principal razón por la que surge todo este proyecto, ¿verdad? Como digo, el español se reintrodujo en Filipinas en 2010, en 2010-2012, a través de dos memorándums entre el gobierno filipino y el gobierno español. La idea es que el español se volviese a enseñar en la educación secundaria, como se hace ahora mismo, como digo, como optativa. Y bueno, en ese acuerdo se firmaron también, venían integrados cursos de formación para ese profesorado, porque lógicamente se partía de cero, no había un profesorado
español. Entonces se pretendía en esos años, en esos primeros años, formar a ese profesorado, ¿no? Había distintos institutos, se eligieron los institutos con mejores calificaciones a nivel estatal y muchas veces esos profesores o eran voluntarios o era el director del instituto el que decía, el que asignaba quién iba a participar en esas formaciones. Claro, eran formaciones que se realizaban durante el verano, durante las vacaciones de los profesores, no retribuidas y con cursos intensivos de español. Entonces, claro, no sé si serían las más adecuadas, tampoco quiero yo entrar a juzgar y a valorar el trabajo de otras personas en aquel momento. Lo que sí sé es que parece que no dieron sus frutos o no en la medida que se pretendía, ¿no? Porque es verdad que sí que hay algunos profesores que saben español, pero bueno, otros no. Otro de los grandes problemas es que el memorándum entre las instituciones filipinas y las españolas caducó en 2016 y no se ha vuelto a firmar. Entonces, yo creo que eso también puede haber influido en esa formación del profesorado filipino. Y bueno, como digo, esa va ahora, iniciativas externas como pueden ser la de AFELE, la Asesoría de Educación Española ahora gracias al esfuerzo de la asesora actual que ya nos deja, Beatriz, ¿no? Beatriz Jimeno, sí, que se ha empeñado mucho por ayudar a los profesores filipinos y consiguió que el programa Europrof se lanzase también en Filipinas con la ayuda del Instituto Cervantes. La Embajada de Colombia también ha realizado cursos de formación del funcionariado, pero como veis son iniciativas puntuales y dispersas, no hay una idea a largo plazo de formar a estos profesores. Y tampoco ellos tienen un camino de formación dentro de la propia formación filipina, ¿no? En la universidad. Sí, porque es que en Tailandia, porque yo creo que esa iniciativa empezó desde el Ministerio de Educación de Tailandia. Entonces que había un gobierno que daba importancia a lenguas extranjeras, entonces daba becas para los licenciados, o sea que son licenciados, por ejemplo, de español y les daba becas para cursar un curso de formación de profesores como 3 o 4 meses en España y luego tienen que volver a ser profesores de secundaria. Entonces, eso sí que empezaron con conocimiento de español. Por eso, como si en el caso de Filipinas, a lo mejor podría ser una salida profesional para los estudiantes universitarios, ¿no? Que estudian español. Mejor porque es difícil formar desde cero a profesores que ya están en el cole y tienen muchas cosas, muchas faenas y solo estudian español en un curso intensivo. Entonces, no sé, es mi opinión, ¿no? Un segundo respecto a esto. Sí, claro, idealmente eso sería lo mejor, que los licenciados, por ejemplo, de nuestro departamento, aquellos estudiantes universitarios que estudian español, se dedicasen a la enseñanza y sobre todo en el sistema público. Claro, aquí entramos en problemas estructurales y entre ellos el salario. La mayoría de mis alumnos que han conseguido llegar a la universidad no quieren trabajar en el sistema público porque los salarios son muy bajos, prefieren optar por otra carrera profesional porque además ya el hecho de que ellos hayan estudiado en la universidad ha supuesto un esfuerzo a sus familias. Entonces, lógicamente, yo creo que esa es una de las grandes limitaciones. There is not a pipeline, ¿no? De profesores. Bueno, pues volviendo a la ponencia, creo que aborda 3 cuestiones fundamentales para el futuro de enseñanza de español, que es decir, la accesibilidad, la sostenibilidad y la innovación, ¿no? Y pues yo al ojear, como has mostrado, la página web L Filipinas, y este repositorio es muy útil para los profesores que no saben cómo llegar a esos recursos, están muy bien recopilados, pero mi pregunta sería, en el futuro,
tienes un plan de actualizar esos recursos para que sean realmente para los filipinos, creados para los filipinos, como has hecho un manual, ¿no? Entonces que en esos recursos también, en vez de solo recopilar los que están ya en las páginas web, a lo mejor realizar otros recursos que son como contextualizados para los filipinos. También como los profesores también pueden compartir sus materiales realizados y como administradores de la página pueden dedicarse a revisar, ¿sabes? Como un tipo de, para que tienes que no estar pendiente de hacer todo tú, ¿no? Por sí. Sí, muchas gracias. Claro, cuando yo realicé la página web, es que claro, lo podéis leer en los artículos, ¿no? Al final, mi primera página web, que realicé en 2019, luego esta versión es la de 2021, pero la primera página web, una de las cosas que hice era crear un acceso con usuario y contraseña, porque yo quería que se convirtiese en un repositorio un poco en esa idea, donde todos nosotros, como un Google Drive, volcamos nuestras actividades y las compartimos entre todos. ¿Qué pasaba? Que al final los usuarios y las contraseñas restringen, ¿vale? el acceso, ¿vale? No hay tanta gente que quiera participar, ya directamente el hecho de que pidas un usuario y una contraseña hace que ciertas personas no se involucren en el proyecto. Entonces, bueno, visto el fracaso, porque muchos de este proyecto, y por eso son ya 10 años, son prueba-error. Y de ahí que quiera compartir con vosotros el trabajo, porque como he cometido tantos errores para llegar hasta donde estoy, si puedo ayudar a alguien a que haga lo mismo sin errores y de manera mucho más fiable y más rápida, pues mejor, ¿no? A ver, al final el error es parte del aprendizaje. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos fue eso. Entonces los profesores sí que comparten ellos sus propios materiales, pero lo hacen a través de correo electrónico. Lo que hemos hecho es un repositorio general que puede acceder todo el mundo, incluidos los alumnos, pero luego en esa asociación de profesores en las que participamos todos, tenemos nuestro propio carnet, ahí sí que tenemos un Google Drive que sí que es de acceso restringido, donde los profesores comparten sus recursos. Respecto a la idea de si en el repositorio se van a generar recursos contextualizados, bueno, por ahora nuestra estrategia de trabajo es centrarnos en la creación de un libro de texto contextualizado que luego se apoye externamente en la página web. No me ha dado tiempo a enseñároslo, pero en el libro también luego hay accesos directos, porque es un libro digital, luego hay accesos directos a la web de AFELE. En el sentido, ¿queréis profundizar más en este aspecto del español? Tenéis estas actividades en AFELE. Y ahí es donde están esos materiales. Lo que queremos es que se contextualice el libro, pero ofrecer todo otro tipo de recursos que estén a disposición del alumnado, porque contextualizar tampoco es restringir, ¿no? Yo creo que también lo bueno que tiene Internet es que permite el acceso a todo. Una cosa es contextualizar la educación para que sea la más adecuada para mis alumnos, pero también está bien que ellos tengan acceso a todo tipo de materiales que haya en la red. Lo único que yo hago en ese repositorio es buscarlos por ellos para que, organizárselos para que ellos puedan tener un acceso rápido a esos recursos. Esa es la idea. ¿Que me equivoco otra vez? Pues bueno, lo cambiaremos, forma parte del proceso. Bueno, pero si existe ya este Google Drive donde participan los miembros, yo creo que sí, es una buena manera de colaborar, yo creo, ¿no? Y pues con respecto al uso de la IA generativa, me parece interesante la idea de utilizar la IA no para sustituir, ¿no?, al profesorado, sino para ampliar sus posibilidades de actuación mediante la personalización de aprendizaje, la generación de actividades, manuales, materiales y retroalimentación inmediata y 24 horas, como has dicho, ¿no? Y particularmente está muy bien para las zonas con recursos limitados, ¿no? Y una pregunta sería, ¿cómo se puede evaluar, ¿no?, la eficacia de la integración de
la inteligencia artificial en este proyecto? Claro, bueno, antes de contestar a tu pregunta también quería decir, ¿no? Cuando hablábamos de materiales digitales, cuando hablamos de la web, también somos conscientes de que no hay conexión estable a Internet en todas las regiones de Filipinas y en todos los sitios. De ahí que también el manual sea como el backbone de todo este proyecto, porque hemos hecho un manual que es gratuito y que se puede imprimir por 10 pesos, eso, 60 pesos es 1 euro, 10 pesos no lo sé, pero por muy poco dinero se puede, cada uno de los capítulos, son 5 capítulos, estamos hablando de que por 1 euro y algo un alumno puede imprimir en blanco y negro el texto y lo puede llevárselo a casa. Y como digo, nosotros los autores hemos dado nuestro copyright, no ganamos nada de ello, para que los propios alumnos puedan tener acceso a estos materiales. El repositorio, lógicamente, si no hay internet no se puede, pero bueno, estamos intentando trabajar con todas estas... Claro, es un contexto un poco distinto al que puede ser China, Taiwán o Corea o España, lógicamente. Respecto a la IA, claro, ¿cómo evaluar tanto si la información que nos da la inteligencia artificial es fiable, por un lado, si es correcta, como la de Lorca? No solo si es correcta, algunas veces si es vil, y dejarme desarrollar esto. Si tú preguntas a ChatGPT, y voy a ser un poco político aquí, pero si tú preguntas a ChatGPT si los israelíes merecen tener derecho a una tierra, te dice que sí. Pero si preguntas si los palestinos, te dicen que es un tema complicado. Y eso es una respuesta de la IA. Para unos sí y para otros complicado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa en un corpus, al final en el corpus de Internet. Lógicamente hay un mainstream diciendo que los israelíes sí que necesita, porque es la información oficial, y los palestinos, bueno, depende, ¿no? Nosotros como profesores también tenemos que tener cuidado no solo a la hora de valorar si la información es fiable, sino también si es ética y moral, porque en este sentido a mí me parece que es la labor del profesor alertar sobre este tipo de cosas, ¿no? Que son totalmente injustas y que deberían estar ahí. Claro, eso es labor del profesor. Y a nivel lingüístico, claro, ya es un poco más complicado, sobre todo si ya entramos en el tema filipino, cómo un profesor que no conoce bien el idioma español va a ser capaz de evaluar la información que le da la IA. Bueno, por eso estamos haciendo formación en el uso de la inteligencia artificial para ayudarles a escribir bien los prompts, que se apoyen mucho en el libro de texto y en los materiales que tenemos. Claro, al final si tú tienes una IA puedes decir, mira, usando este material, and you upload the material, usando esta web, and you type the web, dime qué puedo hacer. Entonces ya es fácil. Bueno, pues usa este vídeo para lo primero, usa esto para... También en las jornadas de L, por ejemplo, la jornada de L el año pasado, dedicamos 3 días a enseñar a los profesores a usar el libro, porque el libro viene con un apoyo didáctico. Nos estamos dando talleres a los profesores de cómo utilizar, cómo maximizar el libro y la web. Pues si quiero hacer esta lección, pues yo usaré esto y primero usaría esto y luego otro. Nosotros damos consejos de uso, no quiere decir al final cada profesor... En español se dice que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada profesor hace lo que quiera en su aula y me parece súper necesario. Pero bueno, sí que les damos pautas de cómo utilizarlo. Más allá de ahí, claro, es que vivimos en contextos donde, claro, es difícil, pero bueno. Muchísimas gracias, profesor. Ya vemos que todavía queda mucho camino por delante y tenemos que reconocer, ¿no?, el valioso labor que habías hecho y pues sería muy bonito como compartir con nosotros lo que ha hecho y ya veremos los frutos en el futuro, seguro. Pues muchas gracias.